Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar en este teórico el tema de incrustaciones metálicas. Vamos a ir viendo paso a paso. Eh, Mi nombre, para los que no me conocen, no están en mi grupo, soy la doctora Verónica Castilla. Y bueno, vamos a ir tocando estos puntos que son importantes. El primero sería la integración sobre las clasificaciones de lesiones de caries, porque nosotros tenemos que decirles que quizás por costumbre ustedes ya manejan, venimos usando la de Black hace muchísimo tiempo, pero debido a los avances en lo que es eh, lo que sabemos hoy de caries, de su progresión, lo que sabemos hoy de la remineralización y de todas las maniobras mínimamente invasivas y la evolución de la odontología ha hecho que, digamos, este, le falta para poder dar respuesta y sobre todo termina siendo la clasificación de Hume, que lo vamos a ver, la clasificación de Mount y Hume, modificada por Lafargue, termina siendo la que tenemos que empezar a utilizar. Otro punto que vamos a tocar va a ser, este es un poco el índice, la definición que entendemos por incrustación, las indicaciones y las contraindicaciones actuales, así como la clasificación, toda la secuencia clínica del tallado, en donde vamos a estar viendo cómo realizamos los análisis de los principios biológicos, preventivos, terapéuticos y físicos en cada etapa, y después ciertas modificaciones del tallado. Bueno, así que empezamos. Como les decía, la clasificación de Black fue un doctor estadounidense que hace unos 150 años más o menos, viendo cómo se daba la progresión de la caries, él clasificó incluso las restauraciones en clase 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muchas veces van a ver que nosotros seguimos hablando de la clase 2, que es justamente este tipo de restauraciones, pero obviamente que en aquella época, que no era la de hoy, tanto el instrumental como los materiales no eran los que hoy tenemos. eh, Se hacía una gran remoción de la estructura de la caries, ya sea si era una clase 2 en las superficies proximales, las unas eran en las superficies oclusales, las clases 3 correspondían a superficies de dientes anteriores en los ángulos incisales, sin involucrar, perdón, proximales en los ángulos incisales, esto es la clase 2 y clase 3, que vendrían a ser lesiones en las caras proximales de los dientes. Las clases 4 era en las superficies de los dientes anteriores, proximales, pero que involucra sí los ángulos incisales. Las clases 5, como saben, son en vestibular o lingual de dientes anteriores y posteriores, y las clases 6 se daban en las puntas de cúspide. La remoción, o sea, parte de la, digamos, de la estructura, o sea, por la falta, digamos, de la turbina, la falta de las piedras y fresas que hoy contamos, la falta de la odontología adhesiva, que en aquel momento no existía, había que extender, abrir mucho las cavidades o remover mucho tejido sano para poder tener acceso. Se buscaba promover diseños retentivos porque lo único que se contaba para hacer eran restauraciones que fueran ancladas, incrustadas en el diente, y obviamente que también debido a la poca comprensión de lo que era el biofilm y cómo se daba la patología de caries, se hacían extensiones por prevención a zonas que le llamaban de autoclisis. O sea, se abarcaba casi toda la cara proximal, estuviera esta no con patología cariada. Mount y Hume sí concuerdan en algo, que las caries se producen, en vez de decirle clase 1, 2 y 3,
lo dividen en zona 1, que viene a ser las zonas oclusales, defectos de fosas, fisuras del esmalte, de dientes posteriores o dientes anteriores a nivel palatino. La zona 2 son las superficies proximales, siempre por debajo, proximales en contacto, lesiones de superficie proximales en contacto con la superficie secundaria. O sea, puede abarcar más y se llama zona 2 que estrictamente la cara proximal, puede extenderse un poco a vestibular, lingual o palatino. Y la zona 3 son las lesiones que se dan en el tercio gingival, ya sea a nivel del esmalte o a nivel de la raíz que está expuesta, o sea, de la corona clínica en casos de retracciones. Y dentro de esas zonas se concuerda en darle un tamaño de 0 al 4, en donde el tamaño 0 es donde hay una lesión incipiente pero no cavitada. En el tamaño 1 hay una lesión que involucra la dentina, pero hay una conservación total de la corona. El tamaño 2 hay afección de la dentina y estas ya necesitan restauración, o sea que hay una cavitación y hay una pérdida de estructura necesitando una restauración, pero siendo estas restauraciones obviamente directas, pudiendo solucionar todas estas lesiones con restauraciones directas. El tamaño 3, o sea, sería estructura dental que estuviera ya más debilitada, bordes incisales o cúspides socavadas debido a la presencia de esta lesión, y también pueden presentarse grietas en el remanente dentinario. Y ya el tamaño 4 es cuando ya hay mucha pérdida, y puede haber pérdida de toda una cúspide, ya sea por fractura o por mismo el proceso carioso, e incluso los bordes incisales también de dientes anteriores, o parte o total del borde incisal. Entonces, ¿en qué concuerdan o cuáles son las diferencias en esta nueva clasificación? Son que en la zona 1, Monte-Hume, a diferencia de Black, el tamaño de lesiones, tanto 0, 1, no las incluía en la clasificación, debido a que no existían los instrumentos apropiados para poder tratarlas. No estaban disponibles en esa época y no eran tratadas en grados incipientes, digamos. O sea que la zona 1, tanto 0, 1, 2, 3 y 4, de caries de fosas y fisuras no eran, en el tamaño 0 y 1 no eran abarcados por Black. En cuanto a la zona 2, la diferencia que hay con la clasificación Black distingue entre clase 2 y clase 3. Clase 2 cuando se trata de dientes posteriores, premolares y molares, y clase 3 cuando se trata de dientes anteriores. O sea que esas lesiones proximal que comprenden esa área de contacto tienen que ver en la clasificación de munición con zona 2 y en la de Black con clase 2 y clase 3. Y en la zona 3, Black no reconoce las lesiones cariosas en el tercio gingival de las caries interproximales, o sea, no las ve particularmente, o no es que no las vea, es que no las, quizás no llegaban al estadio de verlas de conservación. Digamos, ahí ya se hubiera hecho la extracción dentaria del paciente. En realidad no las incluyó, digamos, en su clasificación. Entonces, siguiendo un poquito con el índice, vamos a ver entonces qué se trata de las incrustaciones metálicas. Podemos decir que una incrustación es un bloque macizo de material que repone parte de la corona dentaria perdida por lesión de caries o por fractura, que se fija a una cavidad preparada por el tallado cavitario, preparada por nosotros. La incrustación es la reconstrucción, por lo tanto, otra forma de decirlo, de esa parte de pérdida de tejido dentario como alternativa para rehabilitar la estructura dentaria morfofuncionalmente, y que la pieza dental ha tenido alguna fractura leve o estar muy lesionada con el tejido cariado. Otra forma también, según la ADA, podemos decir que una incrustación es una restauración intracoronaria indirecta. Indirecta quiere decir que va a ser realizada fuera de boca,
no como ustedes en el año pasado estudiaron todas las restauraciones directas, que se hace la preparación cavitaria y en el mismo en boca se realiza la restauración, ya sea una restauración, una resina, por ejemplo, una restauración plástica. Y que posteriormente son confeccionadas fuera de boca, por lo tanto se debe realizar la preparación cavitaria, se debe dejar un provisional debido a la extensión de estas lesiones, se tiene que tomar una impresión, porque estamos hablando del método indirecto, se envía esa impresión al laboratorio con registros y el laboratorio confecciona esta incrustación que después nosotros en la clínica vamos a cementar. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones actuales? Bueno, en realidad antiguamente eran las restauraciones más utilizadas. El advenimiento de nuevas restauraciones hizo que quedaran un poco relegadas. No quiere decir que no estén indicadas. Hay componentes actuales, sobre todo la estética, y lo vamos a ver, que la contraindicación no viene en sí por el tratamiento en sí, sino porque no son queridas por los pacientes debido a que estamos hablando que son incrustaciones metálicas y por lo tanto van a tener el color del metal de la aleación con que se haga. Doradas si son en metales nobles como oro, o si no tienen un color plateado, grisáceo, si son hechas con plata, paladio, cromo, níquel. Pero podemos decir que tienen indicación la reconstrucción en forma parcial de dientes posteriores en premolares y molares, con procesos cariosos, según la clasificación de Hume, de 1.3, 1.4, 2.3 y 2.4. También se ha realizado en dientes anteriores, pero no es habitual, o sea, en tiempos anteriores se hacían restauración, incrustaciones en dientes anteriores para devolver bordes o caras proximales. Ha de existir una gran destrucción de estructura dental que justifique justamente realizar este tipo de restauraciones y no realizar una restauración directa. Por eso decíamos que son solamente, están indicadas estas restauraciones cuando tenemos una destrucción de grado 3 y 4. También se pueden utilizar en casos donde los dientes están agrietados o fracturados ante una fractura de una cúspide, y si el daño no es tan importante como para requerir una corona total. Si el daño es, o la pérdida de estructura es lo suficientemente significativa, si el diente sea vital, tiene más recomendación realizar una corona total dental. Se pueden utilizar para nivelar el plano cruzal, como pilares de prótesis fija, también son buenos pilares intracoronarios. Están cada vez más en desuso debido también a la evolución de los implantes. Se están haciendo cada vez menos prótesis fijas, eso también hay que decirlo. Y también por el requerimiento estético, muchas veces los pacientes optan por realizar como pilar las coronas total por un tema estético. Como pilares de prótesis parcial removible son buenos pilares también para unir a estas incrustaciones ataches o retenedores protéticos, ya sea apoyos o brazos o lechos para brazos pasivos de los retenedores. Y aquí vemos el tallado, por ejemplo, de una fija convencional. En el caso del premolar tenemos un pilar que va a ser, en realidad es una 3/4, o sea, va a estar una 4/5, perdón, va a ubicar 4 caras de las 5 del diente. Esta también es otro retenedor de incrustación que va a ser un puente, obviamente con pilares, en donde los pilares son incrustaciones metálicas. Va a ser un puente metal resina, seguramente. Esto lo van a estudiar más el año que viene. Lo que sí van a ver más quizás este año ustedes, porque están realizando también la clínica de prótesis parcial removible, muchas veces cuando tienen que diseñar el aparato protético de cromo, alguno de sus pilares puede ya tener o tienen que realizarse debido a la destrucción una incrustación metálica.
Entonces, previo a la ejecución de ese cromo, lo que podemos planificar, como les decía, es ya en la propia incrustación, los lechos de apoyo o de encastre para ya sea ataches tipo rígidos o tipo lábiles, como en este caso, que tiene una incrustación proximal al pin donde se le adosó este tipo de atache. De todas formas, este tipo de resoluciones con ataches en PPR lo van a estudiar, son más factibles de realizar con tallados para corona completa, debido al espacio que necesitan para ser usados. Otra posibilidad que nos dan este tipo de restauraciones es la posibilidad de ferulizar dos restauraciones en caso de necesidad de hacer dos restauraciones, ya sea para evitar la migración de una de ellas por no tener antagonista. Es una buena forma de resolución. Igual siempre teniendo en cuenta que tenemos que preservar mucho y dar el espacio para la higiene personal y para la preservación del periodonto en la zona de esa ferulización. Como les decía hoy, la nivelación del plano, ven acá que este paciente hace mucho tiempo que perdió las piezas antagonistas y ambos premolares migraron y sin embargo el molar no. La incrustación metálica da una opción de nivelación de plano con mayor conservación de la estructura dentaria debido a que los espesores que nosotros debemos de estar desgastando para el recubrimiento oclusal total son espesores mucho inferiores que si tuviéramos que hacer una incrustación estética adherida. Entonces es más conservador de la pieza dentaria, tiene la contra, como ven acá, que el paciente va a mostrar en un sector que se considera estético, en el sector de los premolares y más en el maxilar superior e inferior, en el inferior más porque se ven todas las caras oclusales, se va a ver o va a mostrar el metal. Y las contraindicaciones, y bueno, las contraindicaciones lo dije parte con las indicaciones, que el requerimiento estético hoy es muy perentorio, o sea, es muy pedido por los pacientes. Por eso incluso en la clínica van a ver que vamos a quizás en todo un grupo poder llegar a realizar una o dos o tres incrustaciones metálicas. Están casi en desuso porque generalmente la elección del paciente, el paciente se siente y dice yo no quiero nada de metal, no solamente por la estética, sino también por todo una cuestión medioambiental, de que hay muchos pacientes que no quieren tener metales en su cuerpo, por todo lo que tiene que ver con que no está comprobado científicamente, que interfiera en la salud del paciente ese desgaste o esa interacción de esos metales. Pero igual se ven pacientes que sí han mostrado alergia a ciertas aleaciones metálicas, o algunos de los componentes de las aleaciones para realizar los tratamientos, para realizar las incrustaciones, por lo tanto, esa sería una de las contraindicaciones. Como lo dijimos antes, cuando el remanente coronario es escaso, es mejor realizar una corona. En lesiones pequeñas, como dijimos, en los casos de lesiones 1, 0, 1 y 2, en donde estas no involucran más allá del tercio medio o un poco más allá, podríamos incluso valorar lo que es resistencia y retención del remanente y realmente ahí poder restaurar con restauraciones directas, con resinas directas. Y hablando de la estética, si bien los pacientes no quieren, ha habido toda una moda, ya es Madonna, y de otros cantantes que se hacen este tipo de incrustaciones de oro, incluso algunas tienen diamantes de muchísimo costo, cosa que el odontólogo dejó de hacer, incrustaciones metálicas con fines protéticos y con fines, digamos, rehabilitadores, hoy se están haciendo, obviamente esto lo harán un odontólogo junto con un joyero, porque muchas tienen piedras preciosas, este tipo de incrustaciones, en donde acá la estética da un vuelco, usa este tipo de incrustaciones para lograr justamente estética. Es algo contradictorio. Y bueno, en cuanto a la clasificación, estas incrustaciones metálicas las podríamos clasificar en inline cuando, como vemos acá, estas son fotos que están en la bibliografía
de un artículo respectivo del doctor Borgia, en donde hace una valoración del mantenimiento en boca de estas incrustaciones. Son incrustaciones estas en oro. Acá ven un inline en donde no está involucrando ninguna de las cúspides. Por eso se entiende que es una incrustación inla o intracoronaria. La incrustación online es aquella incrustación que involucra una o todas, una o más de una de las cúspides con recubrimiento cruzal, y la overline es cuando involucra absolutamente todas las cúspides, con una reducción de toda la cara cruzal. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos en donde el abordaje, podríamos decir en este caso clínico, en donde hay caries muy subgingivales, y hay que, no se hizo la ortodoncia. Lo ideal acá sería hacer primero una ortodoncia para nivelar y acomodar en la arcada estas piezas. Este premolar está incrustado y provocó una lesión muy agingival del primer premolar, y a distal del segundo, como vemos acá en la radiografía, también hay una lesión de caries, y otra gingival que se resolvió con una amalgama para no involucrar y no realizar una corona y no hacer un desgaste tan exhaustivo de esta pieza. Se realizaron 2 incrustaciones con recubrimiento cruzal total. Hoy quizás esto un paciente no lo aceptaría, pero tenemos que decir que este tipo de prestación es una prestación, este tipo de resolución clínica de este caso es una resolución con una un menor desgaste de tejido dentario y una mayor conservación de tejido remanente para el paciente. Vamos a ir desarrollando ahora un caso clínico, que vamos a ir viendo todas las etapas del tallado cavitario. Justamente se trata de este molar, en donde ven que tiene una caries. Una clase 2, vendría a ser según Blanc, y una clase de 2.3 para la clasificación de Mount, justamente porque presenta lesiones cariosas en las caras proximales, mesial y distal. Acá justo queda del zoom, está tapando y no logro ver cómo se puede bajar esta barra, pero se puede apreciar perfectamente después en el PDF, lo van a ver bien, porque se pueden acompañar de ellos, del PDF, para ir viendo la presentación, para ver mejor las fotos, que en ambas caras proximales este molar obviamente desarrolló caries, lesiones de caries. La secuencia del tallado cavitario que vamos a desarrollar es: primero vamos a realizar el corte slice, lo vamos a definir y vamos a ver cómo se realiza y con qué instrumental. Después el tallado de las cajas proximales y caja cruzal. Después el tratamiento de la lesión cariosa, y esto ahora cuando termine de leer, de ver todos los puntos, lo vamos a ver en qué lugar ustedes normalmente lo ponen en la clínica. Les damos, junto con el tratamiento, después del tratamiento de la lesión, la protección dentino pulpar y cementado en caso de que fuera necesario, rectificado del corte slice, tallado final de las cajas, y ahí vamos a realizar el análisis de la resistencia parietal, de la retención y las fuerzas actuantes, logrando un tallado definitivo, y por último el acabado y definición de los márgenes de la cavidad. ¿Por qué dije que el tratamiento de la lesión cariosa acá lo ponemos como punto 3? Pero nosotros, a ustedes por un tema de tiempo clínico y de aprendizaje también, normalmente les hacemos hacer el tratamiento de la lesión cariosa, y una vez que ustedes terminan de sacar todo el tejido afectado con el nuevo, teniendo en cuenta la conservación incluso del tejido afectado a nivel pulpar y axial, les hacemos tomar una impresión con el ginato, para que ustedes tengan ahí una noción antes del cementado de las paredes que quedan remanentes, tanto que no quede ninguna pared proximal, o las paredes vestibular, lingual, el ancho de esas paredes, para después, cuando vayamos a hacer el análisis de resistencia parietal y de retención, y ustedes programen el tallado cómo lo van a realizar, tengan en 3D, digamos, y no solo en la memoria, en la vista, cuán anchas eran sus paredes, porque enseguida que ustedes realizan
Eso, la eliminación, el tratamiento de la lesión, van a ser la protección dentino-pulpar, generalmente con ionómero de vidrio. Casi no colocamos, digamos, protección pulpar, no colocamos hidróxido de calcio. Hoy, como ya lo hemos tratado en los primeros teóricos, como estamos dejando dentina afectada en la zona pulpareaxial, no tiene mucho sentido colocar este cemento como protector. Sí, lo usamos cuando hacemos, en caso de que ocurra una exposición pulpar, ahí sí como protección pulpar directa, como estimulante de esa pulpa. Pero esto también lo van a tratar y lo habrán tratado, lo hemos hablado en los grupos y lo van a tratar también en la clínica de endodoncia, o sea, esas caries profundas, el tratamiento de esta dentina. Y estamos, obviamente, que comparado a años anteriores, siendo muchísimo más conservadores y dejando, cosa que antes era impensable, esa dentina afectada, porque hoy sabemos que es remineralizada, que la pulpa soluciona, si logramos un hermetismo y un sellado de esa zona, soluciona volviendo y remineralizando esa afección, esa dentina afectada. Entonces, ustedes en realidad van a empezar el tallado y van a obviar el paso 3 y 4, van a empezar el tallado por corte slice, cajas proximales, hasta la concepción definitiva del tallado. Entonces, vamos a hablar un poquito del corte slice. El corte slice surgió justamente para borrar tejido. Surgió con el advenimiento de la turbina. Bueno, antes se hacían con discos, pero era como muy peligroso y en realidad lograr un corte. Decimos que cuando realizamos este corte, y tiene el nombre de corte, no de desgaste, porque justamente se busca que con la piedra sea en una pasada lograr ese corte de la cara proximal. Para ahorrar tejido, porque lo que estamos buscando con este corte slice es justamente delimitar todo el contorno de esa cara, proteger los prismas, separar el diente, porque nosotros tenemos el proceso carioso en esa cara proximal, que ya sabemos que está debilitada o que ya sabemos que no tiene cresta y que ya sabemos que tenemos que rehabilitar con la futura restauración. Entonces podríamos decir que el corte slice puede tener varias formas, puede ser recto, que generalmente no lo es, suelen ser en forma curvas, cóncavo y convexo, y pueden ser también al mismo tiempo cóncavo cuando involucra más de una cara, debido a que se perdió mucha estructura, involucra la cara proximal y parte de la cara lingual. Vestibular se prefiere que no, se prefiere esconder lo más posible vestibular este corte para que no sea visible el metal. Entonces, como les dije, vamos a hacer este con instrumental de alta velocidad, con turbina y con piedras cónicas de diamante. Se buscan que estas tengan varios tipos de estas piedras cónicas. Saben que hay un kit que la cátedra propuso donde están las piedras, sobre todo que tengan piedras en llama, que sean de diferente grosor y diferente altura en la parte activa, ya que todos los dientes no son iguales. En este caso que vamos a ver clínico es un diente bastante corto, pero pueden ser que con pacientes más añosos y dientes largos, a veces la piedra tiene que abarcar toda la cara proximal. Y de diferente espesor, porque si bien nosotros tenemos que hacer un corte, estamos muy próximos al diente vecino. Por lo tanto, si la piedra es muy ancha, estaríamos haciendo un desgaste excesivo. Acá también en este recero ven que hay una piedra, el grano que dice acá es rojo, es un grano fino, también hay amarillas y blancas, diferentes granos. Esta la vamos a utilizar, como vamos a ver más adelante, para la parte de digamos, del acabado rectificado del slice. Entonces, podemos decir que el corte slice, según la extensión, su extensión, o sea, tanto en profundidad gingivocrusalmente como próximo, como vestíbulo lingual, va a depender del proceso carioso, de la extensión de este proceso carioso, de la edad del paciente y la necesidad de retención. De la edad del paciente, porque, por ejemplo, en este caso clínico es un paciente joven, entonces
en realidad no va a tener mucha extensión gingivo-oclusal. Diferente es un paciente mayor, de unos 70, 80 años, póngale, que ya tuvo reflexión, en donde quizás hasta con ese corte slice vamos a llegar, vamos a tener que, por la extensión del proceso carioso, va a ser mucho más extenso a nivel gingivo-oclusalmente. Y la necesidad de retención viene dada porque a mayor retención de la incrustación podemos profundizarnos más, hacer un slice gingivo-oclusalmente más largo, más profundo, para obtener mayor retención. Pero vamos de a poco analizándolo. Como dijimos, es el primer paso del tallado cavitario, y algo muy importante es qué dirección, cómo lo realizo, qué dirección tiene que tener este slice con respecto al eje coronario. Bueno, con respecto al eje coronario, vamos a decir que va a ser ligeramente convergente a este eje coronario. Pero eso no quiere decir que ustedes vayan a inclinar la piedra a la hora de tallarlo, porque no se olviden que estamos, como vimos acá, las piedras tienen, si trazamos una línea, tienen cierta convergencia, que se lo va a dar el mismo tallado, el mismo pase de la piedra, le va a dar una convergencia a oclusal, ¿sí? Va a dar este desgaste al pasar la piedra. Por lo tanto, si bien va a ser visto sagitalmente desde vestibular, convergente, ligeramente convergente al eje coronario del diente, también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser ligeramente convergente, y esto lo van a escuchar mucho ahora, al eje entrada-salida de la futura restauración, ¿sí? Que muchas veces no coincide con el eje dentario. Ese eje de entrada-salida de la futura restauración lo vamos a dar nosotros con nuestra preparación cavitaria. Como les decía, la piedra, vamos en la turbina, como es un tallado, vamos a proteger el diente vecino con una matriz. Acá está el molar. Busquen de cortar la matriz si la van a poner, o sea, en el sentido de que no les dificulte la visión de por dónde están llevando la fresa, ¿sí? La piedra para donde diamante. Esta piedra tiene que ir paralela al eje dentario, perdón, tiene que ir, como ven acá, bien paralela. Vamos a entrar por la tronera más amplia, que generalmente son las palatinas, o si tiene alguna giroversión, vamos a elegir siempre comenzar por la tronera más alta. Vamos a ir paralelamente al eje del diente, y vamos a empezar el tallado. Acá, con fines didácticos, generalmente se hace en una sola pasada, se hizo la mitad para que ustedes vieran que vamos apoyando la fresa sin lesionar el tejido gingival, o sea, esta no puede ir tocando el tejido gingival, por lo tanto tengo que buscar la orientación y la ubicación correcta de la piedra. Con la turbina, con refrigeración, acá paramos a la mitad para que vean cómo se va dando el desgaste y cómo se va dando el tallado del slice. Pero generalmente se hace de una sola pasada. Ven que acá ya se hizo en la cara del molar el tallado del slice, y nos encontramos, por eso decíamos que uno de los puntos objetivos del slice era la apertura cavitaria. Con la apertura nos encontramos con el proceso carioso. Entonces, una vez tallados el slice, hecho este primer tallado, vamos a empezar con el tallado de la caja proximal, como ven acá en el dibujo. Este es el contorno del slice, del tallado del slice, y el tallado de las cajas proximal y oclusal. En este caso, de este dibujo, ustedes están viendo que va a ser una incrustación ocluso proximal, pónganle que esto es distal, ocluso mesial, si estuviera al revés la foto, en donde vamos a usar fresas troncocónicas 701, 702, lisas y estrelladas. Las primeras son para el tallado y las segundas para el acabado final o el rectificado de las cajas. ¿Por qué usamos esta piedra? Porque nosotros vamos a buscar que estas cajas tengan ángulos nítidos. O sea, porque van a formar parte, obviamente, de la retención de la futura incrustación.
Como dije al principio, una incrustación es aquel elemento que confeccionamos fuera de boca y que va incrustado, va retenido en la cavidad por la preparación cavitaria que nosotros hacemos. Y también decimos que su objetivo es dar resistencia a esta zona, porque si ven el tallado del slice, el slice es un desgaste, es una pequeña lámina de metal, que si no la reforzáramos en su zona interna con mayor metal, o sea que es el que va a ubicar la caja proximal, seguramente que esto es la parte de la cresta y normalmente cae la oclusión del diente antagonista en esa zona, puede o no, pero normalmente cae, puede flexarse con la masticación, abrirse a nivel gingival esta zona por ser una lámina muy delgada. Y por lo tanto le da solidez estructural a la zona esta de la cara proximal del slice. Acá se ve clarito que si yo hubiera tenido que abarcar el punto de contacto con una caja, me tendría que haber extendido en esa caja toda la zona del slice, lo que hace que sea menos conservador. Por eso decíamos que el corte slice es una forma de separar el diente, y una forma de ahorrar tejido, una forma de proteger estos primas del esmalte de esta zona, de esta cara proximal, y va a dar una unión de la futura restauración acá como acera perdida, en donde se va a dar la mejor, digamos, sellado. Cuando se trata de incrustaciones metálicas, el mejor sellado se logra justamente con esta cera perdida, no en un borde, se sella mejor esta zona interna dentaria. Entonces, puede pasar que nuestro proceso carioso en la cara proximal tenga estas diferentes disposiciones, como está acá en marrón, en forma, digamos, de dibujo. Entonces, ¿por qué va a variar? Como ven en estos tres dibujos, la caja proximal varía según la disposición de la caries. O sea que está condicionada al proceso carioso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta parte yo ya la tengo cementada, ¿verdad? Porque ustedes justamente hacen el tratamiento de la lesión primero y después la protección dentino-pulpar y el cementado. Al estar cementado esta zona, quiere decir que si es en el tercio gingival, yo puedo tallar una caja estrictamente sin tener en cuenta el proceso carioso, porque va a haber toda esta dentina, si sigue en la flecha, que va a ser resistente a esta pared y no la va a dejar debilitada. Ahora, si me pasa como acá, que es en el tercio medio, si yo tallara de esta misma forma, finita la caja, quiere decir que toda esta superficie de la cúspide o de la parte esa proximal, de la cara proximal, se vería sin sustento dentinario y fracturaría, estaría debilitada. Por eso mi extensión de la caja va a estar determinada en este caso a ser extendida a abarcar todo el proceso carioso. Acá tienen otra forma de proceso carioso en donde a nivel del tercio medio gingival en la cúspide palatina, yo puedo dejar cementado esta parte, ¿sí? Va a quedar protegido, cementado esta parte, y en cambio, a nivel vestibular, tengo que extender mi caja, en vez de llevarla hasta acá, como ven la flechita, tengo que extender la vestibular, porque si yo hiciera la caja pequeñita, solamente para dar solidez estructural y retención, esta zona, toda esta zona se debería colapsar ante la masticación. Espero que se haya entendido claramente esta parte. Al igual que si en el slide encontramos un pequeño punto de caries, no debemos de extender la caja para involucrarnos porque estaríamos sacrificando todo este tejido sano y no habría la necesidad porque esto se puede cementar o se puede dejar en el futuro cementado cuando pongamos la incrustación, va a quedar cementado y no va a tener complicaciones de resistencia esas paredes. Entonces, estamos acá con la piedra troncocónica de tungsteno, ubicando la caja según la extensión del proceso carioso y, como le decía, siguiendo sobre todo y respetando el eje de entrada y salida
no tanto coronario, sino el eje de entrada y salida de nuestra futura restauración. Acá ven ya en la foto claramente cómo está delimitada la caja, y acá ven la caja distal, el tallado distal del slide distal y la caja distal. Acá más amplio ya se talló también la caja oclusal, que va a seguir, si bien no había caries, va a unir lo que es ambas cajas proximales y tiene una continuidad por los surcos medios, y va a unir ambas cajas proximales. Como vieron acá, se empieza a hacer el tratamiento de la lesión. Esto es antes de tallar la caja, después de hecho el slice. Antes de tallar la caja oclusal, se empieza a eliminar con cucharita, con instrumental rotatorio. El tejido carioso se cementa, hay un cementado de esa zona, ¿sí? Y protección de esa zona más pulpar y axial. Y vamos a pasar a la parte de rectificado de ese slice, porque al cementar muchas veces o al tallar la caja también puede pasar que nosotros tenemos que profundizar el slice, porque la determinación de dónde me quedó la caja, y vamos acá, si yo la caja me quedó en esta zona y el slice estaba, pónganle, quizás en esta diagrama nosotros tengamos que rectificar este slice y dar un mayor espesor para poder sellar bien la disposición que debe de haber, deberíamos de lograr de 1 milímetro por lo menos entre lo que es la delimitación de la caja y el slice. Debería haber una virola acá de 1 milímetro todo el espesor, o sea que acá deberíamos, luego de tallar la caja, que ya la tenemos tallada, rectificar este slice para llegar a una opción óptima, como es en este caso, que ven que tiene todo alrededor de la caja un espesor más o menos de 1 milímetro. Por eso hacemos el rectificado del slice. Lo podemos hacer con piedra de diamante de grano más fino para desgastar menos. Lo que vamos a hacer es profundizar, ampliar, y en caso de, muchas veces también nos puede haber quedado retentivo. Nosotros cuando tenemos una vista oclusal debemos de ver la caja y de ver toda la pared del slice, porque si no obviamente va a ser muy difícil. Con una vista oclusal ves que acá está el slice, quizás tuvimos que profundizar la caja y vamos a tener que profundizar por tanto también el slice. Hacemos el tallado final de las cajas una vez que volvemos a delimitar el slice. Entonces, como decíamos antes, tenemos este diagrama, porque es muy difícil sacar una foto y que se vea concisamente esto, pero esto es una parte muy importante que ustedes tienen que tener clara y cuál es su fundamentación. Porque a ustedes les va a pasar esto, ustedes van a tallar y van a tallar a expensas de qué partes pueden quedar cementadas, o sea, porque ya van a tener el cemento. No es que tallaron primero y después hicieron la protección, la eliminación de caries, la protección pulpar. Entonces, en este caso, justamente, ¿qué partes de la caja proximal van a poder quedar cementadas? Tienen que tener en cuenta que toda preparación cavitaria, todo el contorno de mi preparación cavitaria debe quedar en diente sano. No puede quedar apoyada mi futura restauración en un ionómero, porque terminaría pudiendo perder la resistencia, fracturándose y ser una zona esa de filtración. Por lo tanto, decimos que en la caja proximal puede quedar cementada todo lo que vendría a ser la pared axial. Si esta es la caja proximal, va a tener, si es una caja, va a tener una pared axial o pulpar, va a tener un piso gingival y va a tener una pared vestibular y otra palatina. Entonces decimos que la pared axial la podemos dejar totalmente en ionómero, ¿sí? Porque no va a ser una zona de transmisión de esfuerzos. La incrustación se va a apoyar y a soportar en la pared gingival de la caja, ¿sí? Porque es la zona más axial, más profunda, más cerca de la pulpa, es la zona en donde se van neutralizando ahí los esfuerzos.
¿Se acuerdan que cuando vimos el diente depulpado decíamos que era la zona neutra, en donde hay mayor, en donde las fuerzas ahí se contrarrestan y no hay tanta fuerza? El tercio gingival que puede quedar cementado en la pared gingival es solamente el interno, por lo que dijimos antes. Nuestra preparación debe estar apoyada en diente sano, en tejido sano. Y en las paredes vestibular y lingual o palatina, solamente también el tercio interno, el más interno, ¿sí? La cara oclusal obviamente la podemos dejar, es la zona del piso pulpar, totalmente en ionómero. Esto tienen que tener en cuenta también que el espesor de altura de la caja oclusal basta con que sea de unos 2 milímetros. Por lo tanto, esto hace que tengamos un ahorro de metal. Nosotros podemos dejar, al poder dejar totalmente esta caja cementada, podemos así estar haciendo un ahorro de tejido, porque no tiene un ahorro de metal, perdón, de la futura incrustación. No tiene sentido dejar una profundidad de caja oclusal de 4 milímetros, pudiendo dejar ionómero de vidrio cementado ese piso. Y la superficie del slice, saben que podemos dejar acá o algún punto, como lo vimos en el anterior gráfico, de poca profundidad, alejado del límite. Obviamente que no puede estar el punto en el límite del tallado externo del slice. ¿Ven? Si acá hubiera quedado un punto poco profundo de caries, no hace falta ni que lo cementemos. Esto obviamente después la futura restauración lo va a cubrir. Vieron que acá quedó cemento de ionómero en el tercio interno. Como veíamos, el resto de la caja tiene que quedar en diente sano. Toda la pared axial, parte de la pared pulpar, pero el tercio externo del piso de la caja ha de quedar en diente. Ven acá el piso pulpar, justamente está este piso de la caja proximal, está protegido con ionómero, la cara axial de la caja proximal también, y el piso también en toda su extensión. Obviamente acá va a haber que hacer un rectificado posterior de la caja. Entonces, esto es en cuanto a la secuencia del tallado cavitario. Vamos ahora a pasar al análisis de la resistencia de esas paredes, en el cual hicimos ese tallado primario. Vamos a analizar cuánta retención va a tener la futura restauración, si necesitamos hacer algún tallado más para darle retención a la futura restauración. Y por lo tanto también vamos a tener que analizar cuáles son las fuerzas actuantes que vamos a tener contra ese diente, cuáles son las fuerzas actuantes antagonistas que va a ser sometido ese diente para hacer los cambios necesarios. Entonces, dijimos que el tallado primario constaba del tallado de las cajas proximales y oclusal, el tallado del slice, el tratamiento de la lesión cariosa y protección dentino-pulpar, esto ustedes ya lo tienen hecho, y el rectificado del slice y las cajas. Ahí estamos ante un tallado, una concepción de tallado primario, pero en el cual no hemos analizado absolutamente si las paredes son resistentes o no son resistentes. Vieron que esa es la parte que a ustedes más les preocupa, porque nosotros decimos, esta pared es poco resistente. Y ustedes dicen, ¿y cómo hago? ¿Cómo sé cuando una pared es resistente? ¿Cómo sé que está debilitada? Y bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora en esta parte, en el análisis de la resistencia parietal, de la necesidad de retención, de esa futura restauración y esas fuerzas que van a estar actuando. Entonces podemos decir, les recomiendo, aunque es un libro que tiene muchos años, para entender más la construcción y el del tallado cavitario de este tipo de restauraciones, que vayan al libro del doctor Delacqua. Hay muchas cosas que ya obviamente no las indicamos y no las hacemos, pero que lo explica como muy claro, hace como un cuentito muy claro de lo que es toda esta parte de justamente hacer un análisis de la resistencia parietal. El doctor Delacqua le llama al volumen del remanente dentinario que nos queda una vez que hicimos aquel tallado primario, basado justamente o
teniendo en cuenta qué nos quedó de diente sano, cuál es ese remanente del volumen dentinario, o sea, qué nos queda de diente sano, cuál es el volumen dentinario remanente. A eso él lo llama factor biofísico estático, porque eso es estático, es lo que tenemos. No vamos a obtener más y tenemos que valorarlo en cuanto a su resistencia y en cuanto a cuánto va a ser ese remanente, qué capacidad va a tener de retener la futura restauración. Pero también tenemos que darnos cuenta que esa restauración va a estar obviamente sometida a las fuerzas oclusales. Entonces tenemos que analizar el doctor de la cual le llamó al factor biofísico dinámico, o sea, a esas fuerzas actuantes. Y vamos a entrar entonces en ver eso que tanto obviamente les preocupa, el saber, porque hasta ahora obviamente han estado trabajando en restauraciones plásticas, en donde si bien tenían el concepto, y esto lo han estudiado en forma teórica, o lo van a tener que aplicar prácticamente. Entonces, hablando de una pared y cuando es resistente, podemos decir, como en el caso acá, en el gráfico 1, que paredes de la misma altura, podemos decir que son más resistentes a aquellas que son más anchas, se ve claro, ¿no? Se ve que esto es muy frágil, porque en comparación, si bien tienen la misma altura ambas paredes de ambos dientes, o sea, unas son más anchas y otras menos anchas. A paredes más anchas de misma altura son más resistentes las más anchas. Y lo mismo con el ancho. A igual ancho son más resistentes las paredes más cortas. ¿Se entiende? Este es el cuadro 2. Otra cosa muy importante, que cuanto mayor longitud, miren acá la pared palatina, tiene con respecto a esta pared palatina, el ancho, la longitud de la pared, visto de mesio de próximo proximal, va a ser más resistente la de mayor longitud. Al igual que en la unión de paredes hace que esta pared palatina es menos resistente que esta que está unida a la cresta marginal y a la pared vestibular. ¿Se entiende? O sea que la unión de paredes es un factor determinante. Va a ser mucho más resistente esta cúspide palatina, que va a tener una restauración ocluso proximal, que esta que va a tener una restauración mesio-ocluso distal. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos una pared, como vimos en los casos anteriores, que no es suficientemente resistente, podemos, por dos mecanismos, devolverle, hacerla resistente, o hacerla actuar como una pared más resistente. Al bajarla de altura, la pared proporcionalmente es más ancha y por lo tanto más resistente. Y al cubrirla con un metal de la restauración, las fuerzas se van a distribuir a esa pared, van a llegar fuerzas más disminuidas, a la pared debilitada, obteniendo una pared que se va a comportar como más resistente. No es que lo sea, se va a comportar como más porque le va a llegar, ¿se acuerda? El factor biofísico dinámico va a llegar a esa pared que está debilitada, al estar recubierta, va a llegar más disipado el esfuerzo porque se va a repartir en absolutamente todo el diente. Y eso es lo que llamamos reforzado oclusal, bajar en altura una pared y cubrirla con el metal, obteniendo así una pared que se comporta como más resistente. Esto es en cuanto al análisis de cuándo una pared es resistente o no. Ahora vamos a analizar la retención. ¿Qué es la retención? Y qué tipos de retención podemos obtener con nuestro tallado cavitario. Podemos decir que la retención es la capacidad que va a tener ese diente preparado, ¿sí?, por nuestro tallado cavitario, para alojar la restauración en función, una vez cementada, y que ésta no sea desalojada, o sea, no sea desprendida por la masticación y por la función en la boca. Entonces decimos que en nuestro tallado cavitario vamos a obtener una retención primaria o por fricción, dándole a nuestro tallado, confiriéndole paralelismo de paredes. Paralelismo de paredes, ¿en qué sentido? Por ejemplo, las paredes de la caja
proximal han de ser paralelas con respecto a la caja oclusal, y si tenemos otra caja proximal, con respecto a la otra caja proximal. Ese paralelismo entre todas las paredes hace que a cuan más paralelas, más retención primaria va a tener. Y los ángulos nítidos también van a conferir esta retención. O sea que la forma de dar retención primaria a nuestro tallado es realizando paredes paralelas y ángulos nítidos. Pero esta retención primaria puede no ser suficiente, dependiendo del caso clínico. A veces en dientes muy cortos, es poca la retención para una incrustación. Entonces vamos a tener que buscar retenciones secundarias o adicionales, retenciones que se llaman por traba, que pueden ser en profundidad, son los pins y los undercuts que los vamos a ver, y en superficie rieleras, que estas se dan en las paredes, tanto de las cajas proximales, y estas se dan en dientes que tengan suficiente volumen declinario, porque son en la superficie de la pared, ¿sí? Y altura, si no, no van a conferir mucha resistencia, mucha retención, perdón. Entonces, la necesidad de retención, como dijimos, lo hemos dicho de muchas formas, lo volvemos a decir de otra, va a depender de las fuerzas actuantes y la resistencia parietal, ¿sí? Entonces, vamos a analizar estas fuerzas actuantes. ¿Qué tenemos que saber de estas fuerzas actuantes? Bueno, la frecuencia, la intensidad. La intensidad funciona ¿cómo? O cómo se desglosa. Y bueno, por la función, el número de dientes en boca, cuando el paciente presenta brechas y no presenta diente al lado, tiene una brecha intercalar, por ejemplo, va a verse sometido a mayores esfuerzos si tiene la arcada antagonista completa. ¿Por qué? Porque no va a disipar con el punto de contacto y el diente vecino no va a compartir ese esfuerzo en la masticación, ¿sí? También la disposición en la arcada dentaria, saben que cuanto más posterior el diente, mayor es la fuerza que soporta. Por eso también los molares tienen esa estructura de dientes chatos con mayor anclaje, con mayor raíces. Los premolares son dientes de coronas más altas, ¿sí? Bicuspidios. Ahí la fuerza se va disipando al punto que llega hasta los dientes anteriores. El estado del paraencio quiere decir no solamente el estado, la calidad, sino también el soporte óseo que tenga esa pieza. Una pieza debilitada, o sea que haya tenido enfermedad periodontal, obviamente que va a verse sometida, puede disipar menos o transmitir menos esos esfuerzos al hueso porque tiene menos huesos. Los hábitos, acá entran todos los hábitos parafuncionales y también el bruxismo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que un paciente viene con faceta de desgaste porque bruxa, bueno, tenemos que, aparte de hacer el tratamiento rehabilitador en la pieza, tenemos que hacer el tratamiento del bruxismo, ¿sí? Con un dispositivo, o sea, diagnosticando cuando se da este bruxismo y pudiendo realizar un DOE a este paciente y reeducarlo en hábitos para mejorar este bruxismo. Y las fuerzas actuantes en la dirección. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde caen los puntos de oclusión con el antagonista? ¿Dónde caen? Y no solamente en la oclusión máxima, sino en los movimientos excéntricos, sobre todo cuando son pacientes que bruxan por frotamiento o por apretamiento, o sea, en ese bruxar, qué facetas y dónde están. Esto es muy importante. Y nosotros siempre le decimos que incluso antes de eliminar la caries, ustedes ya vayan con un papelito articular y vayan haciendo morder al paciente. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo dónde caen los puntos. Hay que ver el diente antes de abordarlo, si tiene puntos de contacto, si tiene facetas parafuncionales de microdesgaste. Entonces todo eso va a determinarnos la necesidad, por ejemplo, si tiene excesivas fuerzas, de darle mayor, quizás, retención a esa futura restauración.
Y bueno, vamos a ya llegando a la parte del tallado definitivo, en donde estamos valorando, acá vamos a valorar, vamos a poner con papel de articular, dónde caen los contactos para hacer una valoración de si, por ejemplo, que están viendo acá con la flechita, esta pared, ¿podemos decir que es resistente? Yo creo que ustedes, con lo que ya les expliqué, me van a decir que esta pared no es resistente, esta pared vestibular. Está muy fina, la caja está muy desplazada vestibular porque así lo estaba el proceso carioso. Sin embargo, esta pared que está acá, la palatina, se la ve, sobre todo la cúspide mesial, muy resistente comparada a esta. Entonces, por ejemplo, este es otro caso, un premolar, el tallado de una incrustación en un premolar, que va a ser unos 4/5, va a tener 4 caras restauradas con la incrustación, en donde vemos el slice, que se ve acá perfecto, la caja proximal, está cementada el piso de la caja oclusal, y ven que acá hicimos los puntos de contacto y vemos que cae, que esta cúspide, en realidad esta pared es poco resistente, ¿verdad? Y acá cae el punto de contacto. Y les voy a adelantar un poquito, pero otra forma de hacer más resistente a una pared debilitada es oponiéndonos a la fuerza que se va a dar contra esta pared debilitada. ¿Cómo? En este caso recubrimos la pared palatina, hicimos un chamfer, que esto se va a oponer, toda esta volumen de dentina y de diente se va a oponer al desalojo o al movimiento de la incrustación contra la pared más debilitada, que es la vestibular. Entonces, cuando valoramos la resistencia parietal, ya sea porque la pared es fina o marginal, que es aquella resistencia del borde del límite cabo de la restauración, que sabemos que no puede caer nunca en donde está el contacto, porque se clivarían y romperían los primadeles. Esto no determina si esto pasa cuando hacemos el control oclusal, como lo veíamos acá. Acá cae la oclusión casi en el borde de la futura restauración, en el mismo borde, porque acá aún no se hizo el biselado. ¿Esto qué va a decir? Que de tanto ocluir acá va a empezar a fracturar porque estos prismas no están soportados. Entonces va a haber una recidiva de caries. Y la restauración, por lo tanto, no va a durar en boca. Por lo tanto, debido a esta resistencia marginal disminuida, nosotros tenemos que hacer el recubrimiento de esta cúspide. Que no lo hacemos porque no sea resistente, porque esta cúspide es una cúspide importante con un volumen dentinario importante. Lo hacemos por la resistencia marginal y por hacer más resistente a la distancia, para oponernos a la distancia, al volcamiento de la incrustación y hacer más resistente la cúspide vestibular. ¿Sí? Entonces ven acá que justamente la oclusión de la cúspide palatina fundamental superior y fundamental inferior va a caer en ese tallado primario que hicimos, la restauración, justamente en esa área de contacto, lo que nos va a hacer recubrir, bajar y cubrir esas ambas cúspides. Cuando las cúspides fundamentales, lo vamos a ver, el recubrimiento ha de ser en ambas vertientes, interna y externa, porque los contactos van a caer en cúspide, en la vertiente interna y externa de la cúspide. ¿Y qué terminaciones le vamos a dar externas en las cúspides fundamentales a este recubrimiento que vamos a hacer bajando en altura? Puede ser la cera perdida, puede ser un hombro con un bisel, ven acá el hombro delimitado y un bisel, y puede ser en terminación chamfer. ¿De qué va a ser esto? ¿Por qué vamos a hacer uno y otro? Muchas veces hacemos un chamfer, un hombro con un bisel, por necesidades de mayor retención, ¿sí? Solo lo podemos hacer en aquellas, digamos, cúspides o paredes que tengan suficiente volumen dentinario. Hacer a perdida siempre es una estrategia que nos permite, porque es un buen acabado para una incrustación, con una adaptación formidable, y sobre todo cuando son cúspides paredes finas, que no nos permiten tallar en retención porque no tenemos mucho ancho ni mucho espesor. Como ven acá, como dijimos hoy, la cúspide palatina era una cúspide con un volumen importante,
entonces podríamos perfectamente realizar, hacemos el desgaste, el recubrimiento cruzal total en la cúspide fundamental, en las dos vertientes interna, con una piedra troncocónica en diamante, siguiendo la planimetría siempre de esa pieza, de la cúspide, y profundizando, dependiendo de la aleación que vayamos a usar. Sabemos que tanto oro y plata paladio, esto lo van a ver en teóricos de aleaciones, estamos en un espesor de 1,8 a 2, y si estuviéramos usando una aleación de cromoníquel, que no es un material noble, pero sí muy duro, podríamos estar usando espesores de 0,3 a 0,5. Como ven acá, volvemos a posicionar la piedra siguiendo la planimetría de la cúspide palatina en su vertiente externa. Ahora también hacemos el desgaste del recubrimiento de la vertiente interna de la cúspide vestibular, siguiendo la planimetría con piedra de diamante, troncocónica. Una vez hecho el desgaste en profundidad, o sea, de esos milímetros que necesitamos, vamos a tallar con una cilíndrica el hombro, puede ser también en un chamfer, el hombro, para darle la terminación externa y lograr una mayor retención, porque se dan cuenta que es un diente bastante corto. Después de tallado el hombro, rectificamos, hacemos el bisel, porque da un mejor ajuste, como habíamos hablado antes, ese bisel externo al hombro. Y algo muy importante, que una vez hicimos ese tallado de reducción, tenemos que, obviamente, como hablábamos, ver que el espesor es el indicado, ¿sí? Lo podemos hacer en visión directa, mirando que realmente queda, pero es algo que es un poco aleatorio, y uno después con los años entrena el ojo a 1 milímetro, 2 milímetros, pero en el caso de ustedes, como que pueden tomar ceras de mordida y ver si trasluce o el espesor es suficiente. Acuérdense que teníamos que llegar a unos 2 milímetros, a 1,8, en caso de metal, máximo 2, para oro y plata paladio. O si no, cuando lleguemos a la etapa de realización del provisorio, ahí nos podemos ayudar de un calibrador, que es este instrumento en donde yo mido el ancho en esa zona, y ven que acá dice 0, acá está el 1, debe estar en 0,6. Entonces yo sé que acá, antes de tomar la impresión, voy a tener que profundizar, y puedo calibrar todo el provisorio en todos sus espesores para saber que estoy en el espesor correcto. Y viene ahora la parte, una vez que hicimos el tallado del desgaste cruzal, podemos llegar a la conclusión de que esta restauración va a tener poco retención y puede ser desalojada. Por lo tanto, tenemos que tallar retenciones en profundidad, en este caso en las caras proximales. El diagrama acá habla de una restauración ocluso distal, esta es una MOD, mesio ocluso distal. Ya se realizó la reducción, si bien este es el nivel del premolar, tanto del molar como el premolar ya se hizo el desgaste de las paredes, y siempre tenemos que auxiliarnos de la radiografía para saber que no vamos a lesionar, profundizar o lesionar la pulpa con nuestro tallado en profundidad. Acá se tallaron dos undercut en profundidad en ambas cajas, buscando mejorar la retención, porque como ven acá está todo el contorno del slice, el piso de la caja es una caja muy amplia porque el proceso carioso distal era muy importante. Las cúspides, por lo tanto, al ser tan importante el proceso carioso, se vieron comprometidas en su resistencia y hubo que bajarlas en altura ambas. Por lo tanto, quedó como una cavidad como muy expulsiva, donde si no le damos resistencia en profundidad en esa zona, puede verse desalojada. En nuestro tallado, ¿se acuerdan que veíamos que había en el piso ionómero anteriormente? Cuando hicimos el tallado de retención, justamente hicimos dos undercut. Un undercut, perdón, acá, a mesial, en donde desapareció
obviamente todo ese ionómero. Sí quedó ionómero, como dijimos, en axial y en la caja pulpar de la caja oclusal, y sin embargo, como esta pared estaba muy debilitada, la vestibular, pero no así la distal vestibular, ni la palatina distal de la caja proximal, se hicieron rieleras, que son tallados de retenciones en superficie, en la superficie de todo lo que viene a ser la cara vestibular y palatina de la caja proximal. Como ven acá en el diagrama, se bisela, se hace como un contrabisel al desgaste de la vertiente interna de la cúspide no fundamental, al igual que al hombro se le hizo un bisel, y también todas las aristas, la unión axiopulpar también se queda muy fina, hay que sacarle todos los filos, porque una cosa son ángulos nítidos y paredes paralelas, pero otra cosa son filos. En realidad, el colado no lo va a reproducir, van a ser zonas de tensiones, incluso a la hora de tomar, y el acabado del metal en un ángulo tan nítido es muy difícil lograr. Ángulo nítido sí, pero los bordes salientes no pueden quedar filos. Por eso con una piedra de Arkansas o del diamante grano fino, lo que vamos a hacer a todos estos bordes filosos, pasarle y redondearlos levemente para sacar los filos. Y bueno, acá tienen una foto de lo que fue el inicio de nuestra restauración con dos procesos cariosos proximales importantes, y debido a la valoración de la resistencia parietal y marginal, terminamos en lo que al principio empezó como una incrustación inline, ¿sí? Mesio incluso distal, terminamos en un online con recubrimiento de las cúspides. Y bueno, esto es un poco terminando. De todas formas, vuelvan a verlo despacio, vamos a volver a hablar de esto. Sé que para ustedes es muy nuevo todo lo que es análisis de resistencia y de retención, y comprender cómo se llega a la concepción cavitaria definitiva. Lo van a integrar y a comprender mejor cuando lo hagan. Aunque no todos hagan quizás incrustaciones metálicas, porque por lo que hablamos al principio, estamos muy condicionados a lo que el paciente quiere y pide, que no quiere justamente metales en su boca, por estética o por otros condicionamientos. Ahí van a poder ir viendo paso a paso, y como muchas veces yo tengo el preconcepto de terminar, pero donde cae el punto de la oclusión, quién va a ser el antagonista, si la cúspide quedó o no debilitada, eso me va a ir transformando lo que era mi concepción cavitaria primaria en una concepción cavitaria definitiva bien distinta. Y bueno, esto es un ejemplo de incrustaciones mixtas, se lo traemos más, no es porque mucho se haga, sino porque en realidad hoy un paciente no permitiría esto, pero fue una forma de dar solución en aquella época más estética, de pedirle al laboratorio que la parte vestibular, en vez de terminarla en metal, la hueque y ponga ciertas retenciones para, una vez después cementada la incrustación, se aísla, se pone una flow opaca y se hace una resina directa buscando dar una solución más estética. Esta foto es una duración de 2,5 años más, son fotos del profesor Borgia. Lo que suele pasar a veces con estas restauraciones es que muchas veces se puede saltar, o la retención de la resina al metal no es muy buena, se puede cementar y caer. Lo bueno es que es fácilmente reparable. Justamente volvemos a hacer la resina, si todos los contornos de los márgenes están sellados, se puede dar un mantenimiento de larga data. Al igual que acá, en el caso de este premolar, que ya no tenía parte de la cúspide vestibular, se planificó la incrustación y después la reconstrucción de todo este borde vestibular con una resina directa. Al igual que estos bordes también,
Como ven acá, se le pide al laboratorio que deje el espacio para después hacer la restauración con resinas directas. Y bueno, después de su tallado cavitario, ya cuando están, generalmente esto le va a llevar más de una sesión clínica. Cuando ustedes ya hacen el corte, se tienen que planificar de tal forma que cuando hagan los cortes slice, ustedes tienen que ir con el provisorio ya un poco, por eso le pedimos esos modelitos para que hagan el tallado primario en el modelito y un provisorio. Así en la clínica después les es más fácil realizar el provisorio, solo hacen el rebasado. Son restauraciones indirectas, por lo tanto, entre que tallamos la restauración y el cementado de la misma pueden pasar varias sesiones y tiene que quedar con un provisorio perfectamente ajustado. Van a tener el teórico de provisorios, donde le van a dar todas las técnicas para confeccionar los mismos. Y tiene que sellar ese provisorio todos los límites cavitarios que tallamos. Porque no se olvide que estamos entallados de dientes vitales, por lo tanto, el paciente puede llegar a tener sensibilidad. Son tallados que vamos a hacer, obviamente, con anestesia. El paciente durante el tallado no va a sentir molestia ni dolor. Vamos a estar trabajando con la analgesia, pero hay que tener todos los cuidados que vimos en el teórico 2, si mal no recuerdo, que dio la doctora Bustic, de lo que es la protección del órgano dentino pulpar, el tallado que no sea introspectivo, que sea intermitente, con mucha refrigeración, ¿sí? Con mucho cuidado, siempre hay tiempo de rectificar y detallar. No tenemos que ver muy bien la posición de la piedra que sea la indicada para el caso clínico, por eso le pedimos más de una piedra en llama en cuanto a altura y grosor. Cada caso clínico es distinto, cada diente es distinto y cada proceso carioso. Por lo tanto, lo más importante de la integración de este tipo, para aprender a hacer este tipo de restauraciones, es entender el camino que yo tengo que seguir de razonamiento para llegar a mi restauración definitiva. Y bueno, esta es toda la bibliografía, obviamente que después lo vamos a charlar en los grupos, y bueno, hoy va a quedar subido en la plataforma esta grabación de Zoom, así como el PDF para que ustedes puedan avanzar en el tema y después, obviamente, en cada grupo poder hacer las preguntas necesarias al respecto. Un saludo para todos.